Muy buen día. El día de hoy vamos a hablar sobre cromatografía iónica y vamos a mostrar el equipo que tenemos en la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de Chihuahua. En primer lugar, vamos a comentar que la cromatografía iónica se utiliza para la separación de iones, no de compuestos orgánicos de forma molecular, sino de iones. Por lo tanto, generalmente estos se encuentran contenidos en agua. Dentro de las principales partes que tenemos que contemplar son la fase móvil, que está constituida por un eluente iónico, la fase estacionaria, que es una columna generalmente hecha de alguna resina, ya sea aniónica o catiónica, y un detector, que generalmente son detectores de conductividad iónica. Dentro de este diagrama de flujo tenemos que explicar que la muestra se introduce a la fase móvil, ya sea mediante un mecanismo manual, utilizando una jeringa, o mediante un automuestreador. Se inyecta a la fase móvil y el fenómeno cromatográfico de separación ocurre. Vamos a explicar esto de manera más explícita con el siguiente video. Este es el equipo que está contenido en la Facultad de Ciencias Químicas, a cargo de la doctora Beatriz Rocha Gutiérrez. Ya nos está mostrando la pantalla de lo que es el software del equipo. Tenemos un Thermo Fisher Scientific IC1100. Se observa en la pantalla directamente lo que les comentaba respecto al cromatograma. Ese diagrama que se observa con picos es el cromatograma, ¿sí? En el eje de las Y se tiene una escala relativa y en el de las X es el tiempo. Siempre la medida es sobre los tiempos de retención de los diferentes componentes. Aquí se están observando 10 componentes. Por eso es que es un fenómeno cromatográfico, porque se puede realizar una separación de una mezcla compleja, ¿sí? Una muestra que tiene hasta 10 aniones, como se observa en pantalla. Dentro de los que caben destacar el fluoruro, el cloruro, el nitrato, el sulfato, que son componentes habituales en las aguas naturales. Se observa un número en la parte de arriba que está asociado con el tiempo de retención, ¿sí? El tiempo de retención se lee en el eje de las X, como les expliqué. Se observa en la primera columna, por ejemplo, para el fluoruro de 4 minutos, para el sulfato de 21 minutos. Dentro del análisis cromatográfico se pueden obtener en este equipo también parámetros como la asimetría. Se pretende tener un valor cercano a 1, eso quiere decir que cada uno de los picos cromatográficos, ¿sí?, o bandas cromatográficas que se observan en el cromatograma son simétricos, ¿sí? Son muy simétricos. Se observa aquí cómo los resultados van de 0.9 a 1.2. También se obtiene la resolución. La resolución nos mide justamente la distancia que hay entre dos picos adyacentes. Un sistema bien resuelto es como el que se observa en pantalla, en donde se tiene la separación entre los picos o las bandas cromatográficas, tal que se puede efectuar el análisis cuantitativo, porque el análisis cuantitativo, como ahorita vamos a explicar, se realiza conforme a la determinación del área bajo la curva de cada uno de estos picos. Entonces, como se observa, pues se tiene una resolución muy alta para el cloruro de 7.60, mientras que es baja para el fluoruro, donde se observa también el cloruro y el bromuro, el 2 y el 3, muy pegados entre sí, picos, bandas muy pegadas entre sí, pero suficientemente alejados para poder hacer el análisis cuantitativo. Dentro de la eficiencia también se pueden calcular el número de platos teóricos, que son las unidades mínimas de intercambio del proceso cromatográfico, y se puede también hacer una
un análisis de esto. Se observa en pantalla justo el pico que se ha coloreado de naranja en el área bajo la curva, justamente analizando una muestra de fluoruro. En esta corrida se hizo solo la introducción del fluoruro en la muestra. De mano derecha se podrá observar la construcción de la curva de calibración como se está señalando. Esta curva de calibración nos permite conocer la concentración de las muestras a través de la obtención de la ecuación de la recta. ¿Sí? Sobre el conocimiento de la ecuación de la recta de la curva de calibración, nosotros podremos determinar, y el software calcula, la concentración de la muestra conforme al área bajo la curva. Aquí se observa cómo es alrededor de 4 partes por millón el fluoruro, y se observan los demás aniones que no hay detección. Como les había yo comentado, el detector es un medidor de conductividad. Entonces, es importante tener también asociado a la columna un supresor. Esta columna está también acondicionada con una precolumna. La precolumna nos permite hacer una retención de los contaminantes para que no pasen directamente a la columna y la estropeen. Se puede observar aquí otro análisis en donde se ha tenido una muestra con una concentración alrededor de 5 partes por millón, que son niveles muy, pues ahora sí que muy habituales. También se puede hacer el cálculo del ancho, como se observa, que va desde el punto inicial del pico hasta el punto final. La línea base generalmente es estable, hay que esperar a que se estabilice, y se puede observar aquí cómo el detector puede dar una señal negativa. Esta señal negativa, este pico hacia abajo, lo que indica es el choque con el eluente. El eluente, como les había explicado en el diagrama, es un medio iónico. Este está constituido por bicarbonato y carbonato, y se observa entonces el choque del diluente. Una vez que se tiene el choque del diluente, se recupera de nueva cuenta la línea base, ¿sí? Y ya después de que se estabiliza esa detección, se puede determinar el analito, ¿no? Que en este caso es el fluoruro. Entonces también se pueden, como les comentaba, calcular varios elementos a la vez, pero en esta corrida solamente se está determinando fluoruro, mostrando pues lo que son los parámetros que se adquieren, así como lo que es la asimetría, el ancho de pico y la resolución. También se puede determinar el número de platos. Como se observa en cada una de las determinaciones, el número de platos es muy similar entre sí. Entre mayor número de platos, más eficiencia se tiene en la separación. Hay más unidades de transferencia, con lo cual se tiene una mejora incluso en la resolución. En la resolución del sistema cromatográfico. Entonces, es muy importante conocer estos parámetros que nos permiten a nosotros hacer el cálculo, pues también de la altura del plato teórico. Aquí la maestra está mostrando completamente el equipo del cromatógrafo de iones. En la parte izquierda, perdón, se observa directamente donde está contenida la columna cromatográfica y cómo sale, ¿verdad?, el eluente una vez que se realiza el análisis y se contiene en un tanque de almacenamiento, en un recipiente ad hoc. Es muy importante comentar que este equipo tiene muchísima versatilidad porque está acoplado a un automuestreador. Este automuestreador nos permite introducir muchas muestras en una corrida. Eso quiere decir, nosotros programamos el que se puedan introducir, además de los estándares para la curva de calibración, las diferentes muestras que van a ser analizadas en su contenido iónico. En la parte derecha podrán observar ustedes los diferentes circuitos y tuberías de lo que es el enlace entre la fase estacionaria y la fase móvil. Siempre la tubería, obviamente, hecha de material que resista todos los medios. Entonces, espero que les haya agradado. Les agradezco su atención. Muchas gracias.